Bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, este espacio que pretende ser una familia unida por la prevención, para después no tener que lamentar. Gracias, muchísimas gracias por dispensarnos lo más valioso que tiene un ser humano, su tiempo. En el día de hoy vamos a conversar con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, coproductor del programa, mi hijo, y que en estos días, como yo les había pedido excusa en su nombre por asunto de su estar permanentemente en la superación del conocimiento que se multiplica cada 5 años, estuvo fuera unos días en cuerpo físico, porque en alma, vida y corazón, Héctor siempre estuvo aquí. Bienvenido, hijo mío, aquí a tu casa, al Arte de Curar. Te echábamos de menos, mucho, hasta los pleitos. Hola, madre, ¿cómo tú estás? Mira, gracias por la introducción y gracias a aquellas personas que ven el programa. Realmente nos sentimos bastante complacidos cada vez que alguien nos notifica a través de redes sociales o nos envía una foto y nos dice, estoy viendo el programa, muy buen programa. Realmente gracias, queremos agradecer a esas personas y estimularlo a que si a usted le gusta el programa o algo no le gusta, por favor, nos lo deje saber por la misma vía, pero así de esa manera tratar justamente de superarnos. Héctor Armando, vamos a entrar de una vez en materia, porque en estos días en que estamos como si las 7 plagas de Egipto nos estuvieran acechando, todos los días es una nueva situación, vamos a comenzar a hablar del herpes zóster y vamos a introducirlo de la siguiente manera. Las vacunas son muy normales en los niños, pero generalmente para los adultos no existe un esquema de vacunación también. Mira, madre, ya lo hemos tratado con anterioridad y qué bueno que hiciste esta pregunta, esta introducción, hablando específicamente del herpes zóster o lo que las personas conocen como culebrilla. Lo primero que hay que decir es que República Dominicana hace unas semanas atrás recibió por primera vez la presencia en su territorio, aprobado por el Ministerio de Salud Pública, vacunas contra la culebrilla o el herpes zóster. Esta vacuna forma parte del esquema de vacunación del adulto y solamente aquellas personas que han vivido con un familiar o con alguien que conoce que ha padecido esta patología o quien la ha vivido, sabe el dolor y la incapacidad que produce cuando esta entidad se manifiesta. Estamos hablando de una enfermedad que cada vez que alguien me pregunta, Balcácer, y yo tengo riesgos de hacer culebrilla, yo tengo algún riesgo de que me salga un herpes zóster, y la respuesta es que sí. Toda persona que ha padecido varicela durante su vida, estamos hablando que usted le dio varicela quizás con 7, 8, 9 años, ese virus de la varicela se queda dormido en su organismo y años después, cuando su sistema inmunológico falla, ya sea porque usted está sometido a demasiado estrés, porque usted está tomando algún medicamento que puede hacer que sus defensas bajen, porque usted se metió en una dieta loca y bajó demasiado de peso muy rápido y eso puede tener repercusiones en su organismo, entonces ese virus de la varicela que estaba dormido en usted simplemente se reactiva y ahora la persona desarrolla una culebrilla. La imagen habitual son las lesiones a nivel del tórax, que el dominicano y la dominicana promedio dicen que si se juntan la cabeza, la gente se muere. Sin embargo, la culebrilla o el herpes zóster puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y hay personas que han padecido culebrilla a nivel de la cara y de la cabeza. Y eso es complicado porque muchas personas no saben que este virus puede producir manifestaciones cerebrales. La realidad es que tenemos en este momento vacuna contra la culebrilla y qué bueno que la madre acaba de colocar sobre el tapete el mismo, porque entiendo que el dominicano y la dominicana de a pie necesita conocer sobre este proceso preventivo. Héctor Armando, hiciste énfasis en algo que es importante y que no quiero que pase por alto. Si a una persona le da varicela, tú decías que se queda dormido, latente, y que entonces en algún momento cuando las defensas por la situación que sea bajen en el adulto, puede reactivarse. O sea, que la varicela y el herpes zóster son familia, digamos, por esa afinidad que tienen. Mira, madre, no es que son familia, es que el virus de la varicela
y el virus de la culebrilla o el herpes zóster es exactamente el mismo. Se conoce como herpes tipo 3. El herpes tipo 1 generalmente sale a nivel de la boca y de la nariz, que son esas bolitas que a la gente le salen en la boca y la gente dice, le picó una cucaracha, le dio un besito a una cucaracha en la boca en la noche y se llena de agua. Tenemos el herpes tipo 2, que es el que se conoce como herpes genital, que aparecen esas mismas vesículas, esas mismas bolitas llenas de agua, pero en el área genital. Y está el herpes tipo 3. Faltan 5 más, porque son 8 virus del herpes. Pero el número 3, que es el cual estamos hablando en este momento, es el que produce la varicela, que son esas lesiones llenas de agua que salen en la cara, en el cuerpo, en la espalda, en los brazos, en todos los sitios, que le produce comezón a la gente. Esa varicela y el virus del herpes zóster es exactamente lo mismo, solamente que cuando a ti te da varicela inicialmente, tú sales con todas esas bolitas y posteriormente, cuando hay una reactivación, habitualmente lo hace como una culebrilla. Es exactamente el mismo virus. Lo que sí es que mencionabas algo y es la edad. Y yo voy a decir a partir de este momento de que cualquier persona que está viendo el programa, que tenga más, escuche bien por favor, más de 50 años, esa persona debe conversar con su médico internista, con su cardiólogo, con su ginecólogo, con su infectólogo de cabecera, porque usted necesita aplicarse la vacuna contra la culebrilla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad que no es simplemente el hecho de que a alguien le dé culebrilla, es que muchas personas pueden durar, repito, de 1 hasta 2 años con dolor, sensación de quemazón, sensación de que le está corriendo electricidad, de que algo le camina, de que tiene hormigueo en el área, que tiene disminución de la sensibilidad, justamente porque el virus de la varicela, ese que produce la culebrilla y se reactiva como herpes zóster o culebrilla, produce daño a nivel de los nervios que se encargan de recibir las sensaciones del medio. Entonces, ¿qué pasa? Esos nervios se mantienen como si fueran cables que estuvieran pelados y de inmediatamente reciben cualquier tipo de estímulo, el paciente refiere dolor. Hay personas que llegan al consultorio y dicen, doctor, cuando me pongo la camisa o me pongo la franela o el t-shirt, inmediatamente comienzo a presentar dolor y molestias. Eso no está bien, doctor, ¿qué puedo hacer? Lamentablemente, luego de que ha ocurrido el proceso, es muy difícil si las personas no reciben tratamiento a tiempo para revertir este tipo de situación. Por eso la vacuna es tan importante. Y vuelvo a recalcar, si usted tiene más de 50 años, este es el momento en el cual usted necesita tener la conversación con su médico para que le apliquen la vacuna contra el herpes zóster o culebrilla, que repito, vamos a utilizar los médicos a partir de este momento como punta de lanza para que los adultos prioricen, para que los adultos le den justamente la importancia que amerita este proceso de vacunación durante la adultez. Definitivamente los dos extremos de la vida son los más vulnerables, eso siempre lo hablamos tú y yo. Y lamentablemente últimamente están apareciendo una serie de enfermedades precisamente porque los antivacunas pues le han llenado la cabeza de tonterías y de teorías conspirativas a los padres y a las madres. Yo creo que vacunar es amar, el arte de curar está 100% en favor. Tanto es así, Héctor, que yo no voy a esperar a octubre para ponerme la vacuna, sino que cuando salgamos de aquí, que vayamos luego a cumplir los compromisos, nos vamos directo para el consultorio y tomaremos alguna foto para que ustedes vean si son confiables o no. Cuando Héctor Armando, no el doctor Balcácer, cuando Héctor Armando le pone la vacuna a su madre, imagínense usted el nivel de confiabilidad y de confianza que tiene él en ella. Estamos conversando sobre el herpes zóster, sobre una serie de situaciones de enfermedades infecciosas que se han incrementado sobre todo con el clima. No se vayan, regresamos con el arte de curar y el doctor Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE. Gracias, muchísimas gracias por pacientemente esperar después de la pausa comercial aquí a El Arte de Curar y en el día de hoy en un conversatorio con el infectólogo doctor Héctor Balcácer Esteves, el cual, coproductor del programa, está hoy como invitado. Héctor, comenzaron las lluvias, cambio climático,
cambio de temperatura, llueve, no llueve, calor insoportable, charcos en las calles, en los patios, por favor, háblanos sobre el particular, porque el año pasado hubo una cantidad de 4 millones de casos en todas las Américas en el 2023. Y las predicciones que hay ahora dice la OPS y la OMS, que los casos se proyectan que van a multiplicarse en un 0.58%. Mira, madre, es importante esa pregunta por lo siguiente. Creo que es la primera vez que yo observo un Ministerio de Salud Pública tomando medidas antes de que los casos de dengue comiencen. La población siempre le había pedido al Ministerio de Salud Pública que fuera proactivo, que por qué actuar luego de que los casos de dengue ya habían incrementado. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud Pública? Hizo un acto donde invitó a las autoridades de los diferentes lugares, incluyendo obras públicas, incluyendo el Ministerio de Educación, incluyendo las juntas de vecinos, e iniciaron en Santo Domingo Norte. Estamos hablando específicamente de Villamella. ¿Por qué? Porque el año pasado, justamente, uno de los lugares que tuvo mayor cantidad de casos de dengue, con mayor cantidad de complicaciones, por ende, porque mientras más casos tienes, mayor probabilidad tiene de que ocurran complicaciones, justamente fue en Santo Domingo Norte. ¿Y qué hicieron las autoridades? Se reunieron con el ayuntamiento, se reunieron con las autoridades locales. ¿Para qué? Para tratar de generar respuestas desde este momento, para que justamente cuando ocurriesen estas precipitaciones, que sabemos que pasan todos los años en el país, no se encontraran con la menor cantidad posible de criaderos. Otra cosa, el Ministerio de Salud Pública en este momento inició una campaña de educación coordinada con el Ministerio de Salud Pública para tratar de que desde las escuelas se fomente una práctica saludable dentro de esos niños. Que ellos sepan que cuando arrojan basura en la calle, que cuando en el patio de su casa, cuando en el techo de su casa existe algún recipiente que pudiese albergar agua, algún tipo de líquido que permita la multiplicación del mosquito, entonces de esa manera se incrementa el riesgo también de que aparezcan casos de dengue. Estamos hablando de generar una generación posterior, una generación por venir, que tenga ese sentido de disminuir enfermedades que son propias de nuestro territorio, como es el caso del dengue. Comenzaron las lluvias, y al comenzar las lluvias, como bien decías, comienzan justamente la acumulación de agua en diferentes espacios, incrementa la masa de los mosquitos, y ustedes podrían esperar que 2 a 3 semanas posterior de estas precipitaciones, la cantidad de mosquitos que usted va a tener en su casa posiblemente se va a multiplicar. Entonces las medidas deben ser tratar de eliminar estos criaderos, tratar de fumigar si los mosquitos ya están presentes, pero sobre todo tratar de reducir cualquier tipo de conducta que usted sepa que se puede asociar a la multiplicación de los vectores, que en este caso, repito, es la mosquita que se encarga de picar porque necesita la sangre para poder madurar sus huevos y poder perpetuar la especie. Héctor, hablabas de la campaña de salud pública. Realmente fue una campaña que copó los medios, que tú abrías un periódico y lo primero que te encontraba era con esto y con un detalle bien amplio. No obstante, yo quiero hacer una observación. No importa cuánto salud pública, el ministerio, los médicos se entreguen a esta labor. Hay una parte que es la responsabilidad social de cada ser humano, de cada persona. No se puede ir casa por casa a ir, mire, usted puso el cloro untado, tanque tapado. Usted no tiene agua sucia en el florero. En el asunto de la piscina o de la cisterna, ustedes están clorificando el agua, están teniendo cuidado de que cuando llueve y se rebose esa agua que entró a la piscina, se le dé el tratamiento adecuado. O sea, independientemente, ni que Dios baje del cielo y nos cubra con su manto de luz, si cada uno de nosotros no asume la responsabilidad social y familiar que nos toca, no estamos en nada. Esas son cosas que son una realidad. Y en ese sentido, Héctor Armando, yo quería
también hacer la insistencia, y en este caso, en el caso de los niños, y también, como no, en el otro extremo de la vida. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de alerta para ir a buscar ayuda médica? No darle un té, no darle una sopa, como dices tú, de pecho de paloma. Agua de coco con limón. Exactamente. O sea, ¿cuáles son los síntomas de alarma que hacen que una familia responsable lleve a sus miembros, sin importar la edad, para evitar que el dengue se convierta a esa persona en una estadística? Mira, madre, en redes sociales me han atacado bastante porque hay un corte en el cual yo hago un llamado a padres y madres, tutores, abuelos, tíos, quien sea, diciendo que no utilicen té, tisana, jugos, etcétera. Y las personas lo han tomado de la siguiente manera: eso es el doctor que quiere que se vendan medicamentos. No quiero que me malinterpreten. La razón de mi llamado es el hecho de que en República Dominicana se sabe que hasta la mitad de los niños con cuadros febriles que buscan asistencia médica lo hacen de manera tardía, porque inicialmente se tratan con algún tipo de medicina tradicional. Un tececito, una tisana, un jarabito, un medicamento que le indicaron a un vecino o a un amigo. En este caso en particular estoy llamando la atención de que la atención temprana, ese primer contacto con un profesional de la salud, debe hacerse lo más rápido posible para tratar de disminuir la probabilidad de que ocurra algún tipo de complicación en cuanto al dengue. El dengue es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, no existe un medicamento que yo le vaya a colocar a un paciente con dengue. Simplemente esa persona lo que necesita es un monitoreo continuo y la administración de líquidos cuando la persona así los requiera. Reconocer que el dengue es una enfermedad que puede producir manifestaciones neurológicas. Una persona que tiene un cuadro febril y tiene alteración del estado de la conciencia o está vomitando, esa persona tiene que buscar asistencia médica. Una persona con dengue que llega con dolor abdominal y que tiene molestias, sobre todo del lado derecho del abdomen, debajo de las costillas, eso podría hablar de que su hígado está comprometido y esa persona tiene que buscar asistencia médica. Aquellas personas con dengue que tienen una fiebre que no ha cedido y tiene datos de deshidratación, como puede ser el hecho de que no tenga saliva en la boca, de que la presión esté baja, de que no esté orinando de manera correcta, de que si está sentado o acostado y cuando se para siente que el mundo se le cae, siente un mareo, no tiene fuerzas, esas personas tienen que también tratar de buscar asistencia médica. Si la persona no se puede hidratar de manera correcta porque tiene náuseas, porque tiene vómitos o porque tiene diarrea, esa persona debe tratar de buscar asistencia médica. Y por último está la parte de los laboratorios. Si la persona tiene una caída de plaquetas muy grande en algún hemograma, las personas tienen que buscar asistencia médica también. Pero aquí lo primordial es que he repetido más de 50 veces asistencia médica. Repito, si usted quiere darle un jugo de pimiento morrón con guayaba a su hijo, adelante, dele el jugo de pimiento morrón con guayaba, yo no tengo ningún tipo de problema. El inconveniente es que si usted solamente hace eso y priva a su niño de que pueda recibir la atención médica correcta, entonces usted no está haciendo su papel al cual fue llamado como tutor, como protector, como guardián de ese menor de edad. Y en ese sentido, si algo malo ocurre, usted pudiera ser copartícipe. Y esas son de las cosas que uno muchas veces no se perdona. En este segmento el tiempo se nos terminó y hacemos énfasis en lo que dijimos al principio. La responsabilidad social y personal con su familia y con usted mismo es primordial. No importa que el ministerio, que el gobierno, que Papá Dios venga y nos cubra con su manto. La decisión está en sus manos. Vacunarse, no automedicarse y buscar ayuda a tiempo. Regresamos después de la pausa con el doctor Héctor Balcácer. Gracias, muchísimas gracias a la familia de El Arte de Curar. Este espacio que ha hecho de la medicina preventiva su objetivo principal. Este es el momento en que les recordamos que deben de buscarnos en @elartedecurarrd
o en el arte de curar, ya sea en Facebook, en Instagram o en las páginas del DR Héctor Balcácer o la de Esteves-Neri. Y ahí ustedes pueden tener acceso a todos nuestros programas e información. Por favor, háganos saber su criterio, en qué podemos mejorar, qué les gusta, qué no les gusta, pero lo más importante, en qué podemos mejorar, y hacemos énfasis en eso, porque es la única manera de intentar ser mejores cada día. En este segmento, Héctor Armando, que ya hablamos del herpes zóster, hablamos del dengue. En el 7 de mayo pasado se conmemoró el Día de los Huérfanos del VIH-Sida. Esos niños que perdieron a sus padres con esta epidemia, que yo siempre he dicho que el mayor cómplice fue el silencio por la discriminación y el estigma. Queremos hablar un poquito sobre eso, porque últimamente solamente se habla del VIH cuando es el 1 de diciembre, que se usa la campaña del lazo rojo, pero eso sigue ahí, latente, pero aquí en República Dominicana tenemos un programa muy bueno que queremos que siga así y mejorando. Mira, madre, la realidad es que en República Dominicana en este momento se estima que hay cerca de 78.500 personas viviendo con VIH. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana no ha desaparecido. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH lo que ha sido es víctima del éxito que han tenido los medicamentos que se utilizan para tratar esta patología. Si bien es cierto, estos medicamentos no curan la enfermedad, son medicamentos que han permitido que las personas que tienen esta condición de salud tengan expectativas de vida similares a la población que no tiene este proceso. Ya una persona viviendo con VIH no muere fruto de esta enfermedad si lleva el tratamiento antirretroviral de manera correcta. Las personas viviendo con VIH que se adhieren al esquema de tratamiento que le corresponde y que es recomendado por su facultativo, por su personal de salud, lleva una vida generalmente plena donde puede cumplir todos sus deseos como ser humano, como ente, como entidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya una mujer viviendo con VIH, una pareja viviendo con VIH, puede tener niños sin esta condición de salud utilizando justamente los medicamentos. ¿Por qué? Porque como hablamos, el tratamiento antirretroviral logra que la carga viral de una persona viviendo con VIH llegue a estar en valores tan bajos que con las pruebas que disponemos en sangre ni siquiera es perceptible. Es lo que las personas le dicen, que tiene una carga viral indetectable. Sin embargo, como bien decías, el estigma, la discriminación y el silencio continúan siendo justamente de los mayores pecados que llevan a alejar a las personas viviendo con esta condición de salud a que busquen asistencia médica. Hay que llamar la atención de que el ejemplo que siempre se utiliza es el ejemplo de Magic Johnson, que en el 1992 se diagnosticó con VIH y él mismo hoy en día se mantiene en los medios de comunicación, no solamente comentando juegos de baloncesto, no solamente participando de grupos corporativos comprando, por ejemplo, a los Dodgers de Los Ángeles, sino que estamos hablando de una persona que lleva una vida completamente normal. Pero lo importante aquí no es resaltar a Magic Johnson, es resaltar a aquella persona que no está en el foco público, que está utilizando su tratamiento antirretroviral, que se cuida, que cuida a los demás y que también es una persona que está contribuyendo a la economía de su país. En este sentido hay que llamar la atención de que República Dominicana es un país donde hay acceso universal al tratamiento antirretroviral. Estamos hablando de que esto significa que cualquier persona viviendo con VIH en República Dominicana que se acerca a alguno de los centros de salud donde brindamos tratamiento, estas personas pueden llegar a recibir el tratamiento completamente gratuito. Creo que hay una brecha, y esto sí es importante decirlo, y es esa clase media, esa clase que no quiere enrolarse en los servicios de atención, esa clase que no quiere ir a los servicios públicos y que tiene que comprar sus medicamentos. ¿Por qué? Porque no quiere estar inscrito en una base de datos, porque no quiere entregar su cédula, porque no quiere que se sepa
en ningún espacio y no quiere que lo vean entrando a un lugar y digan, mira, pero fulanito entró a tal sitio, ahí dice unidad de atención integral, y que pudiera ser señalada o que pudiera ser justamente identificado como una persona viviendo con VIH. Hay algo que yo creo que es importante que se sepa. Hoy en día un diagnóstico de una infección del virus de inmunodeficiencia humana posiblemente tiene un mejor pronóstico que una persona que es diagnosticada con un cáncer avanzado o que es diagnosticada con algún tipo de problemas renales. Estamos hablando de que esto es una enfermedad que hoy en día realmente se controla. Y la fecha que mi madre acaba de mencionar, que se conmemoró hace unos días atrás, que es ese 7 de mayo, recuerden que es una fecha en la cual se trata de conmemorar, de hacer memoria de los niños, millones de niños que han perdido a sus padres. Reconocer que en República Dominicana tenemos una epidemia con un impacto muy bajo. Se conoce como una epidemia no generalizada porque está por debajo del 1%, pero hay algunos países en África donde hasta el 20% de la población tiene esta condición. ¿Ustedes saben lo que es un 20%? 20 de Estamos cada 100. hablando de 1 de cada 5 personas entre 15 y 50 años de edad en algunos países africanos que tiene esta condición de salud. Héctor, hiciste énfasis en algo. Cuando uno habla de esto, inmediatamente muchas personas, nosotros que vivimos ese proceso, sobre todo cuando comenzó por allá en el 2000 como consultora del Banco Mundial y tú en DGCID, la situación era bastante difícil. Y la gente, bueno, Maggie Johnson sí, porque tiene todo el dinero del mundo y puede cuidarse y puede tener acceso a los mejores médicos y antirretrovirales. Esa ya no es una excusa. Aquí en el país tenemos el programa donde los antirretrovirales y todos los servicios son gratuitos. Les recomendamos que vean un programa que hicimos con una mujer que inspira, la doctora Mónica Torman de Peinado, la cual hicimos un programa excelente con ella, que es la pionera de la infectología por excelencia en la República Dominicana. Y ahí están todas las informaciones. Héctor Armando, en estos 2 minutos que nos quedan en este segmento, una de las preguntas que siempre la gente dice, ¿y por qué no han hecho una vacuna para el VIH-Sida? Realmente, ¿por qué se ha hecho tan difícil? Miren, yo creo que en este momento se está tratando de una manera seria de tratar de conseguir una vacuna contra esta patología. El problema es que aún se consiga la vacuna, estamos hablando de que en el mundo hay más de 25 millones de personas todavía viviendo con esta condición de salud. Y por tal razón, repito, aún la vacuna esté disponible, estamos hablando de que falta un largo trecho para hacer que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana desaparezca por completo. El virus de inmunodeficiencia humana es un virus muy inteligente que cambia con mucha facilidad. Y cuando utilizamos una vacuna, muchas veces el virus puede mutar y perdemos la capacidad justamente de conseguir una respuesta a largo plazo. Como quiera, yo entiendo que justamente con el desarrollo de vacunas similares a lo que fue la infección por el coronavirus del 2019, yo creo que nos llevará un poquitito más adelante a tratar de conseguir algún tipo de respuesta que sea lo suficientemente sólida contra esta enfermedad. Yo también creo, yo tengo la esperanza en que eso va a pasar, pero mientras tanto, el Ministerio tiene todo un programa completo que ha hecho que ya muchísimas personas puedan tener una vida normal, aún viviendo con VIH. No se vayan porque después de la pausa regresamos y las cosas se invierten. Héctor Armando vendrá y se sentará aquí en la silla del entrevistador y yo seré la que irá al paredón para que mi hijo se dé gusto poniéndome en aprietos. No se vayan, regresamos con el arte de curar y con el francotirador doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE y mi hijo del alma. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. En este último bloque acabamos de hacer un pequeño cambio. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que sigan ahí. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta a mi madre, ya que este ha sido un programa bastante diverso donde hablamos de la vacuna de la culebrilla, que si usted sintonizó tarde tiene que saber que ya está disponible en el país. Durante todo el programa han estado colocando mis números de contacto, así como mis redes sociales. Averigüe para colocársela, sobre todo si usted tiene más de 50 años. Por ahí viene el Día de las Madres, regálele a su madre
además de la lavadora, de la estufa, de la licuadora que usted le va a regalar, regálele la vacuna contra la culebrilla, porque sería muy malo que a su mamá, ya de cierta edad, le pueda dar una culebrilla, entonces su madre quede con ese dolor intenso. Hablamos del dengue, campañas de prevención por parte del ministerio, campañas de educación. Sin embargo, mami recalcó algo que yo creo que es lo más importante que se hizo en muchos programas, y es que la salud es responsabilidad de cada quien. Buscar asistencia médica a tiempo siempre va a ser lo más importante y previamente a eso lo que es la prevención. Y por último, hablamos de este 7 de mayo, que como ustedes saben se conmemoró el día para recordar a los huérfanos del VIH y SIDA, y aprovechamos justamente para hablar un poquitito de todas esas personas que han muerto por VIH y que hoy en día es una patología la cual tiene un tratamiento tan efectivo que yo le preguntaría a ustedes, ¿hace cuánto que usted no escucha que una persona viviendo con VIH murió? Exactamente, hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque el tratamiento antirretroviral hace que una persona lleve una vida completamente normal. Y nosotros como infectólogos que damos seguimiento a esa población, le podemos asegurar que si una persona se adhiere a su tratamiento, esa persona va a llevar una vida sin ningún tipo de complicaciones. Pero aquí en el último bloque, en el arte de curar, queremos hacer una preguntita rápida. Queremos hablar de un tipo de conducta que me preocupa y ojalá y dentro de la postproducción de este programa se tome esta pregunta para hacer un cortecito y subirlo en redes sociales. La pregunta es la siguiente: ¿por qué los hombres se les hace tan difícil, por qué se nos hace tan difícil a los hombres buscar asistencia médica? ¿Por qué el hombre, como dicen por ahí, hay que llevarlo arrastrado a la consulta médica? Y hasta que las cosas no están muy avanzadas o ya hay muy poco que hacer, es que el hombre, y estoy hablando específicamente del sexo masculino, es que busca atención en los centros de salud. Madre, tú como psicóloga, por favor, ayúdanos ahí. Recuerda que los estereotipos determinan el comportamiento de las personas. Ustedes no han oído, los hombres no lloran, las mujeres de la casa y los hombres son de la calle. Tranquilo, que usted es un hombre, usted es un macho de hombre. Entonces a los muchachos desde pequeñitos le vamos inculcando en nuestra cultura machista que ellos son invulnerables y que para ser amados, queridos y respetados tienen que ser Superman. Eso se va incubando con el biberón, con la leche. Y cada día se va instaurando más la conducta. Y los hombres generalmente para ir al médico no va al médico, al hombre lo llevan. Y muchísimas veces, la mayoría de las veces, cuando va ya es muy poco lo que hay que hacer. Una de las cosas que hay que hacer énfasis en esta situación es que la condición de llegada de un paciente, ya sea a nivel físico, mental, emocional, psicológico, es sumamente importante. No es lo mismo que vaya una persona a buscar ayuda cuando está comenzando los síntomas que cuando ya los síntomas están avanzados. Esa es una realidad y los psicólogos hemos acuñado eso, que la condición de llegada del paciente va a determinar el pronóstico, el tratamiento y las expectativas que vamos a tener para curar o no. Madre. Eso no se queda en la psicología, eso más que nada en lo físico, en lo biológico, es determinante porque hay situaciones en que ya el daño a nivel de nuestros órganos son tantos que muchas veces lastimosamente se convierten en irreversibles. Madre, hay una situación que creo que se desprende de aquí y quizás a algunas personas le pasó por alto, muy por arribita lo que mencionaste, pero hablaste específicamente de la parte mental. Y la realidad es que si bien es cierto en algunos países el que las personas vayan a terapia forma parte de la cotidianidad, cuando un hombre va donde un psicólogo, cuando va donde un psiquiatra, inmediatamente es una muestra de debilidad. Yo creo que es muy difícil que alguien se pueda hasta sobreponer, y yo realmente le doy un aplauso y conozco una persona, no voy a decir su nombre, que habla abiertamente de que él ha buscado ayuda, y cuando lo dice hay algunas personas que después en privado lo han criticado, y yo realmente lo veo como un acto de fortaleza,
pero el problema es que uno ni siquiera se puede poner del lado de esa persona como hombre diciendo, mira, fulano buscó ayuda porque lo sentía, que lo ha necesitado desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista afectivo, psicológico, psiquiátrico. No se hace más difícil realmente para el hombre justamente por esa apariencia que decías, buscar esa asistencia desde el punto de vista de lo conductual, porque la realidad es que hay muchos hombres que si lo hacen y están viendo el programa y quizás lo hacen, nunca se lo han dicho a nadie. ¿Eso no puede perjudicarlo de más también? Lo perjudica y lo perjudica muchísimo, porque vamos a hacer énfasis en algo. El primer paso para usted solucionar un problema, ¿cuál es? Reconocer que el problema existe. Muchísimas veces llegan cuando ya la situación está en un nivel que incluso el psicólogo inmediatamente lo remite al psiquiatra para que le medique, porque ya el nivel a que ha llegado la patología es tan grande que también necesita, además de ayuda psicológica, la ayuda de medicamentos. Y es una situación que es el condicionamiento, es un condicionamiento clásico de nuestra sociedad. Sin embargo, te voy a decir una buena noticia, Héctor Armando, eso está cambiando, y está cambiando de manera rápida. ¿Por qué? Porque muchas personas ya han tenido el valor de públicamente decir que necesitan ayuda. Incluso lo hablan en pareja. Lo hablan en pareja y lo dicen y lo aceptan. No obstante, yo no quiero pasar por alto esta oportunidad que tú me das de hacer énfasis en la familia en lo siguiente. Por favor, los niños y las niñas tienen iguales sentimientos, iguales necesidades físicas, biológicas, emocionales, mentales. En un momento dado, el niño no solamente tiene que lidiar con su propia condición biológica y emocional, sino que también tiene que lidiar contra ese bullying y contra esa imagen de Superman que usted tiene que tener, aunque esté desmoronado por dentro. Entonces, padres, madres, tutores, tíos, abuelas, los niños sí lloran. Los niños sí le duelen las cosas. Los niños sí necesitan ayuda. Por ende, cuando ese niño sea un joven, un adolescente, cuando comienza esa revolución de las hormonas, muchísimas veces necesitan ayuda. Y luego, cuando ese adolescente se convierte en hombre y tiene que aceptar la cotidianidad y el reto permanente que es la vida, puede necesitar ayuda, tiene derecho a esa ayuda sin ningún menoscabo de su hombría ni de su situación de ser un hombre. Señores, yo creo que yo no tengo más nada que agregar. Si en algún momento no lo he dicho, me siento muy orgulloso de esas palabras que mi madre acaba de decir. Creo que el final perfecto para este programa, como ella ha dicho, búsquenos en El Arte de Curar y El Arte de Curar RD, Instagram, Facebook y YouTube. Así que ya saben, nos vemos en la próxima. Un abrazo.